Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 74, Érase una vez. El cuento que les voy a relatar hoy trata sobre cierta joven. Se trataba de la única hija de un cazador humilde que vivía con su esposa en una aldea remota del reino de Asura. El cazador era lo que se conoce de forma despectiva como un mestizo de orejas puntiagudas, semielfo. Su esposa, y madre de su hija, era una humana entre cuyos ancestros se encontraba algo de sangre feral, originaria de un esclavo de cierta familia noble de Asura, cuyo gusto por esta raza es conocido aún al día de hoy. Ambos progenitores amaron y educaron a su hija dándole cuanto amor pudieron profesar, y a simple vista, la niña podía verse envuelta en felicidad. No obstante, sus cabellos poseían una tonalidad esmeralda, la causa de su martirio en vida. El motivo de esta desdicha es que aquellos de pelo verde, como es el caso del verde esmeralda de la pequeña, son odiados por todos a su alrededor, puesto que existe el dicho popular que dicta que cuanto más cercano al verde sea tu color de pelo, mayor será tu parentesco con las violentas razas demoníacas. El origen de estas palabras vino de tiempo atrás, cuando una raza demoníaca hizo temblar al resto de razas de este mundo, los Supar. Todos los Supar tenían en común un llamativo y brillante pelo verde, así como una gema escarlata situada en sus frentes. Y por si este hecho no fuera suficiente para crear un odio por esa tonalidad de cabello, se rumoreaba que aquel que comandaba a los guerreros Supar, el dios demonio Laplace, también era poseedor de ese mismo tono verdoso. No obstante, la joven sobre la que trata nuestra historia no era descendiente de ninguna raza demoníaca, pero no obstante, su cabello color esmeralda infundía temor y odio a quienes observaban ese maldito color verde que portaba. Pero por muy maldito que fuera el color de su pelo, una adorable niña sigue siendo una niña adorable, así como el pasado, algo pasado. El próspero reino de Asura se encuentra suficientemente alejado del continente demoníaco, como para que este odio se conservase aún al día de hoy, al no haberse visto tan envuelto como otros territorios más próximos. Sin embargo, varios de sus habitantes mantienen actitudes más radicales contra estas razas, haciendo que el odio por las mismas se conserve en la historia. Pero volviendo a la pequeña, el color de su pelo se alejaba demasiado del de sus padres, sin relación alguna con estas razas demoníacas, por lo que el cambio en la tonalidad de su hija se debía a una alteración poco común, pero no desoída. Por eso, cuando vieron a la recién nacida el día de su nacimiento, aunque sorprendidos, aceptaron este hecho como lo que era, un caso fortuito. Esa aceptación se extendió por sus allegados, pero la comprensión se limitó a los adultos. Los niños que habían nacido con el miedo a los Supar debido a los cuentos para dormir, no eran capaces de ver a la niña más que como una amenaza. Y esa misma amenaza recibió rechazo y hasta ofensas de parte de esos niños temerosos, los cuales le lanzaron insultos, la llamaron demonio, y hasta usaron bolas de barro contra ella debido a su cabello color esmeralda. Lo que llevó a la pequeña a vivir temerosa de sus asaltantes, llorando desconsolada por su desdicha. ¿Por qué el resto de niños siempre me tratan de esa forma? Las palabras de su hija se clavaron en el corazón de su madre, la que para intentar ayudarla, comenzó a dejar su pelo extremadamente corto y a vestirla como un chico, para ayudarla a defenderse y evitar esos maltratos. Su padre, por su parte, intentó hablar con los padres de esos niños que ofendían a su hija, y aunque esto redujo las agresiones, la raíz del problema no desapareció. El resto de niños la odiaba y atacaba, y pasado un tiempo, el problema resurgía. Esos mismos abusones habían perdido el miedo al color de pelo, y habían convertido sus ofensas en un juego, el juego de molestar a una niña pequeña por el color de su pelo.
En él, ellos eran los héroes que liberaban al mundo del demonio de pelo verde, dejando a la pequeña a su suerte, sufriendo un suplicio insoportable. A sus ojos, esos niños venían con malas intenciones a tirarle barro e incluso piedras. Si se atrevía a huir de ellos la perseguían, y si se resistía, a veces incluso llegaban a golpearla, patearla o cualquier otra cosa dolorosa que se les ocurriera. Por supuesto, los adultos los detuvieron, y durante un tiempo los ataques cesaron, pero no tardaron en volver a ocurrir en lugares apartados de la tutela de padres. Viendo la situación, la pequeña de pelo esmeralda se sintió sola y perdida en el mundo. En este mundo, solo tengo a mis padres, nadie más. El color de pelo con el que había nacido nunca desaparecería, no tenía forma de defenderse, ni de detener los abusos, y había llegado a aceptar que la mejor opción era no resistirse y que estos cesaran rápido. Y en una situación así, un joven salió en defensa de la pequeña. Se trataba de un niño de su misma edad, que al ver cómo le lanzaban bolas de barro a una niña indefensa, se interpuso con todas sus fuerzas, y se atrevió a enfrentarse al grupo de abusones que tanto sufrimiento le estaban causando a la pobre cría. Hablamos de niños cuyo cuerpo eran el equivalente a gigantes en comparación, y cuya fuerza se trataba de un obstáculo insuperable para los pequeños. Y aún así, el joven héroe consiguió vencerles. Por si eso fuera poco para la visión heroica que la pequeña estaba teniendo de su Salvador, este le dedicó palabras amenas, afecto y hasta cariño, limpiándola del barro con agua caliente que pareció emanar misteriosamente de sus manos. Para la niña, el pequeño, no era sino el equivalente a un milagro en forma de héroe que vino a rescatarla de esos abusos injustos. Lo que causó que su día a día cambiara para mejor. El joven no solo detuvo a los molestos niños en una ocasión, sino que se dedicó a proteger a la pequeña, consiguiendo que el acoso cesara por completo. No solo eso, sino que además, le dio a la niña de pelo esmeralda la habilidad para defenderse, enseñándole algo tan increíble y fantástico como la magia. Para la pequeña, ese joven de su misma edad que la había salvado, parecía saberlo todo. Cada pregunta tenía respuesta, como leer, escribir, magia, fenómenos increíbles de la naturaleza, cálculo. Lo que llevó a que a ojos de la pequeña, el niño fuera una existencia cercana a Dios. Por todo esto, la niña no se separaba del joven, y no tardó en ver cómo su admiración por él se convertía en amor. Esto llegó hasta tal punto, que incluso a su corta edad, ya pensaba en compartir su vida con él. De sus padres había aprendido palabras como matrimonio y futuro, y sin que nadie lo supiera, había decidido convertirse en su futura esposa. Tras esos acontecimientos, otros tantos pasaron y la relación entre ellos se vio ligeramente retorcida, pero aún así, ella seguía amándole, aceptando que siempre estaría ahí para ayudarla. Aunque el destino le jugó una pasada, y tuvieron que separarse. Llamarlo destino puede ser un tanto excesivo, puesto que lo ocurrido en realidad fue que el padre del chico obligó a separarlos, tras dejar inconsciente a su hijo con fuerza bruta y vendérselo a unos nobles que vivían en tierras lejanas. Los acontecimientos no fueron tan oscuros en realidad, pero a ojos de una pequeña enamorada, solo podía verlo como que ahora era necesario que ella fuera a salvarlo a él, para así traerle de vuelta. Pero, para su sorpresa, fue su propio padre quien la detuvo. Las palabras que usó para hacerlo quedaron borrosas en la mente de una niña de apenas 7 años, pero comprendió que no es que hubiera sido vendido, sino que había partido en un viaje para seguir madurando como persona y aspirar a ser un buen adulto. Cariño, ¿acaso quieres que sea él siempre el que te proteja? ¿No quieres poder protegerlo tú en un futuro? El resto de palabras fueron entremezcladas en sus infantiles recuerdos, pero estas en concreto quedaron grabadas para siempre en su alma, al igual que su respuesta, al comprender que no siempre podría quedarse en la sombra del pequeño. No podía permitirse que una escena como la de ese día se repitiera, en la que no hubo nada que pudiera hacer para detener los acontecimientos. Tienes razón, papá. Me esforzaré al máximo para poder protegerle cuando lo necesite. Y en ese día, la pequeña sufrió un cambio importante. Desde ese momento,
la joven decidió esforzarse en entrenar su cuerpo, repitiendo el entrenamiento que tantas veces había visto al joven hacer, aumentar su resistencia corriendo y más tarde una repetición extraña en la que agitaba un palo de madera, a modo de espada. Al mismo tiempo, aprovechaba para ir mejorando el control de sus hechizos. Porque, aunque el joven no estuviera ahí para guiarla, la adorable pequeña de pelo esmeralda sabía bien qué hacer. Imaginando que el propio joven estaría mejorando allá donde se encontrara, pero siendo incapaz de vislumbrar siquiera el potencial del mismo, incapaz de predecir el poder que obtendrá. En algunas ocasiones, encontraba encrucijadas para las que la solución se le escapaba. En todas ellas pensaba, ¿qué haría él? Y la respuesta le llegaba en formas de las palabras del propio joven. Si no conoces la respuesta, no hay nada que te impida preguntarle a quien la sepa. En este caso, su duda era saber dónde se encontraba el joven, y para intentar hallar la respuesta, fue en busca de una persona que debería saberlo. Por esto, dirigió sus pasos hacia la casa del médico de la aldea, lugar en el que se encontraba trabajando la madre del joven desaparecido. Una vez llegó frente a la preciosa madre del joven, la joven de cabello esmeralda hizo su pregunta, y en respuesta, solo recibió una sonrisa pícara con la que esquivó la respuesta, argumentando que se la diría si la ayudaba en su trabajo. Viendo que era necesario, la joven aceptó y comenzó a ayudar a la madre del muchacho sin darle demasiada importancia. Pero aunque jamás lo admitiera, aceptó acompañarla también debido a palabras de su padre que comprendió como ciertas. Por mucho que le guardes rencor a su familia por alejarle de ti, debes comprenderles y perdonarles. No querrás que la familia del pequeño al que tanto idolatras acabe no aceptándote, ¿no es así? Pero aún tras varios días ayudándola, la madre del joven nunca dejó escapar información sobre su paradero, sino que cada vez que intentaba engatusarla o confundirla para que dijera algo, la astuta mujer solo sonreía para luego responderle. Si quieres saber dónde se encuentra, necesitarás esforzarte un poco más. La niña entendió con estas palabras que su esfuerzo nunca sería recompensado. Pero la joven dama no podía darse por vencida, debía avanzar, debía seguir intentándolo. Y eso le llevó a intentar mejorar su relación con la criada de la familia del joven. Podría haber intentado mejorar su relación con el padre del mismo, pero jamás aceptaría a un vil hombre que se atrevió a golpear a su hijo para mandarlo lejos. Por no hablar de que sentía pánico de pensar que el hombre podría llegar a hacerle lo mismo a ella, cosa que hasta la propia niña comprendía que era imposible, pero no por ello el miedo desaparecía. Por todo esto, decidió probar suerte antes con la criada. Al hacerlo, comprendió algo de lo que hasta ahora no se había percatado, y es que la criada no solo se esforzaba trabajando cuanto podía, sino que el principal motivo de este esfuerzo era su gran opinión del joven. No me cabe la menor duda de que, en el futuro, el joven señor alcanzará una posición cercana a la de la familia real de Asura. Por este motivo, si de verdad quieres estar a su lado llegado el momento, como su futura esposa, es necesario que aprendas cómo desenvolverte en palacio, para no ser rechazada por los nobles del mismo. Tras estas palabras, la criada casi la obligó a aprender modales y etiqueta, aunque tras escuchar que era para estar junto al joven que la rescató, la pequeña no se atrevió a negarse, sino que hasta se esforzó. La criada le enseñó gran cantidad de aspectos de la corte, desde la correcta forma de comportarse en palacio, a cómo colocarse un vestido, cómo hablar, cómo saludar y un largo etcétera. Llegó a tales extremos, que la jovencita comenzaba a tener dudas sobre la utilidad de las mismas. Pero debido a su dedicación y buena memoria, siguió adelante con la educación tan especial que le ofrecían, por el bien de compartir su futuro con el muchacho. A pesar de que la criada en ningún momento dejó escapar información alguna sobre su paradero. Este ritmo de vida continuó hasta el año en que la pequeña cumpliría 10 años. En esa fecha tan señalada, tan solo su madre podría felicitarla, ya que los monstruos del bosque habían estado algo intranquilos, y su padre, como cazador, no tenía más remedio que mantener guardia para evitar que atacaran la aldea. Cariño, ¿de verdad debes partir y perderte su 10º cumpleaños?
La simple pero encantadora pareja del cazador intentó convencer a su esposo de que no se marchara, pero viendo como no había otro remedio, solo pudo despedirle con una sonrisa junto a la pequeña, ya acostumbrada a que su padre tuviera que trabajar en fechas señaladas. Y finalmente llegó la fecha de su 10º cumpleaños, y se maravilló al ver cómo su madre le había regalado por primera vez en tantos años un precioso vestido blanco, adorable y femenino, nada que ver con el resto de ropa que había estado recibiendo hasta ese día. Y es que sabiendo que se trataba de una fecha muy señalada para la joven, su padre había ahorrado algo de dinero para comprar una preciosa tela, que su madre utilizó para confeccionar el tan elegante vestido. Y esa misma madre, no tardó ni un segundo en hacer que su hija se probara el regalo. Te queda precioso, estás guapísima. La joven ante los elogios sonrió tímidamente, pensando en lo que le diría el joven si pudiera verla con el puesto. Lo que le llevó a pensar en él. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Estará bien donde quiera que esté? ¿Lo habrán felicitado por su 10º cumpleaños? Me gustaría poder hacerle llegar un regalo. Encantada con la idea que acababa de ocurrírsele, decidió hacer lo posible por regalarle algo a su amado héroe en su 10º cumpleaños. Aunque sin saber bien qué podría gustarle, le pidió consejo a su madre buscando una solución a tal dilema, y la respuesta de la misma fueron las siguientes palabras. Cualquier cosa que le regales de corazón, le gustará. Comprendiendo las palabras, quedó prendada y más tranquila, pero todavía no era capaz de imaginar qué regalo hacerle, por lo que le pidió consejo a su padre. Si no sabes qué regalarle, podrías regalarle un amuleto de la buena suerte, que es casi una tradición en mi familia. Su padre le contó sobre el amuleto, un colgante de madera a llevar siempre consigo para que atrajera la buena fortuna, y la pequeña recordó el colgante que tantas veces le había visto al hombre y del que nunca se separaba. Escuchando más detalles, resultó ser un regalo de la madre de su padre, en otras palabras, su abuela. Se trataba de una mujer de la raza de orejas puntiagudas que se lo entregó el día en que pudo hacer su propia vida. La joven se quedó encandilada con la idea y decidió hacer ella misma el amuleto, con sus propias manos, para el muchacho que no desaparecía de su mente. Al final, el resultado fue un amuleto tallado de madera que dejaba claro que la habilidad de la autora no era elevada en exceso. No obstante, su dedicación y empeño quedaron reflejados en la forma y trazos del mismo. El algo torpe había sido terminado, pero entonces surgió otro dilema. ¿Cómo hago para hacérselo llegar? Viendo a la chiquilla pensativa y descentrada, fue la criada de la familia del muchacho la que aportó la solución. Si así gustas, lo mezclaré entre los regalos de su familia para que le llegue. Es muy importante para mí, así que por favor te lo pido, asegúrate de que lo recibe. Habiendo encontrado una aliada en su odisea por darle un regalo al joven, la pequeña no paró de repetirle una y otra vez a la criada que se asegurara de entregarlo. A lo que la mujer pudo comprender la dedicación de la niña, haciendo por asegurarse de que por todos los medios, el regalo le llegaría. Pero este cuento no termina con un bonito final feliz, puesto que poco después sucedió la catástrofe mágica. Cuando la joven volvió en sí, se encontraba surcando los cielos. Se encontraba a una altura pasmosa, observando el suelo y viendo árboles como si fueran simples puntos. Llegó a pensar que estaba soñando, pero la sensación de velocidad conforme caía, la hizo darse cuenta de que no estaba en un sueño. Era incapaz de respirar, y atravesó las nubes a toda velocidad, causando que el terror se apoderara de su cuerpo. De la garganta de la joven emanó un grito gutural que tardó en comprender que era propio, pero este le sacó de su ensoñamiento comprendiendo que estaba acercándose peligrosamente al suelo a velocidad pasmosa. Si no hago nada, moriré. Sin lugar a dudas, y por joven que fuera, tenía claro que era imposible sobrevivir a esa caída si no hacía nada. Y por eso, utilizó todo el poder mágico a su alcance para intentar tocar suelo sana y salva. Comprendiendo que su mayor enemigo en este momento era la velocidad a la que se dirigía al suelo, la pequeña creó una corriente ascendente de aire que fuera acolchando su caída,
pero no fue suficiente. No consiguió ralentizar lo suficiente su caída. El viento no es suficiente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa, piensa. ¿Qué haría Ludi en esta situación? Durante instantes de pánico no llegó a ninguna resolución sobre cómo sobrevivir a la catástrofe. Suavizar la caída. Caer en algo blando. Pero ¿cómo de blando? ¿Qué uso que sea blando? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Presa del pánico, la pequeña de color esmeralda fue utilizando todo cuanto se le ocurrió para intentar sobrevivir. Blandió hechizos y efectos de todos los elementos, agua, viento, tierra y fuego, cualquier cosa a su alcance para evitar impactar de lleno contra el suelo, cualquier cosa. La clara consecuencia a su situación tuvo lugar, y la pequeña golpeó fuertemente el suelo tras su caída. Pero como si de un milagro se tratara, la pequeña consiguió llegar a tierra con vida, pero sin saber bien ni cómo, ni por qué. Su cuerpo se encontraba destrozado, varios moratones decoraban su piel, además de barro ensuciando sus ropajes de la bola en la que se había envuelto, y hasta ambas piernas se encontraban fracturadas. Podía ser un estado miserable y lamentable, pero la importancia de seguir con vida eclipsaba la situación. De algún modo, había conseguido reducir la velocidad y la fuerza de su caída hasta el punto de conseguir llegar al suelo solo, fracturándose ambas piernas, pero manteniendo su vida intacta. Aunque no por ello el peligro había desaparecido. Por desgracia para ella, aterrizó junto a un monstruo enorme de rostro similar a un jabalí, pero con 4 brazos y caminando sobre 2 patas. Se trataba de un monstruo que la pequeña conocía. Su padre le había advertido de que si alguna vez se cruzaba con algo semejante, bajo ningún concepto se acercara, ni atrajera su atención, sino que lo dejara marchar. Y si llegaras a una situación en la que es imposible evitarlo, escapa tan rápido como puedas con magia. El monstruo en cuestión era conocido como jabalí verdugo. Había otras muchas que era incapaz de comprender en su situación actual, pero sí que sabía de la rareza de encontrarse semejante enemigo. Las veces que había sido visto, solía ser acompañado de otros monstruos de rango E, conocidos como canes agresivos. Era un grupo de enemigo muy temido en las aldeas y pueblos de Asura, en los que si aparecían podía llegar a ocurrir una tragedia. Por lo general, cuando aparecían se consideraban una amenaza de rango C o B, en función de la cantidad de canes agresivos que le acompañaran. ¡Kia! Todavía incapaz de calmarse de todo lo sucedido, la pequeña de pelo esmeralda dejó escapar un potente grito mientras desataba toda su magia sobre el enemigo, en la forma del hechizo témpanos de hielo o glacie pluvia. Incapaz de contenerse lo más mínimo en su situación, siendo ese el hechizo más poderoso que la niña conocía, y con el que agotó enormemente sus reservas de maná. No hizo falta repetirlo, puesto que los témpanos impactaron en grandes números al animal monstruoso, congelándolo a su vez y finalmente partiéndolo en pedazos. Ja. Ja. Go. Intentando calmar su respiración, notó por fin el dolor proveniente de sus destrozadas piernas, y para aplacarlo usó magia curativa para soldar los huesos de las mismas. No había necesitado recitar el conjuro, algo poco común, y es que ayudando a la madre de su salvador, descubrió que la magia curativa era uno de sus fuertes. Aunque eso no significaba que estuviera acostumbrada al dolor, y con la cara llena de lágrimas consiguió sanar sus heridas. Ah. Ah. Por fin pudo ponerse en pie. Pero en cuanto lo hizo, un fuerte dolor de cabeza la invadió, y su conciencia empezó a nublarse, además de que sus piernas estaban temblorosas. Más tranquila, habría comprendido que se debía al gasto excesivo de maná, ocasionado por sus esfuerzos por sobrevivir tanto a la caída como al monstruo. Pero básicamente, las enormes reservas de maná de la niña habían sido completamente agotadas. ¿Estamos vivos? ¿Tú? ¿De dónde has salido, joven? ¿Cuál es tu nombre? Una voz llegó a oídos de la pequeña proveniente de su espalda.
y con un fuerte dolor de cabeza y sin apenas poder mantenerse en pie, consiguió darse la vuelta y ver a una muchacha de pelo rubio y un rostro casi divino. Le llamó la atención su lujoso vestido, similar al que recibió en su cumpleaños únicamente en el color, teniendo claro que los materiales eran hasta 1000 veces más caros que los del suyo, y al lado de esta, un joven bastante herido apoyado contra la pared y un ensangrentado hombre exhalando su último aliento. Sylphiet. Y con esa palabra, la joven de la que trata esta historia se desmayó finalmente, habiendo escapado al enorme desastre, que hizo que su destino se entrelazara con el de la segunda princesa del reino, Ariel Anemoy Asura. Capítulo 75. El nacimiento de Fitz. El evento que describo transcurrió en Ars, la capital del reino de Asura, concretamente, en el Palacio de Plata, en el Jardín de los Lirios. En este lugar, apareció un monstruo inesperadamente justo frente a la segunda princesa de Asura, Ariel Anemoy Asura, que en esos momentos se encontraba paseando por el jardín. Se trataba de un monstruo tan peligroso como un jabalí verdugo, que mató instantáneamente al archimago guardián de la princesa, Derrick Redbat. Ese ser, no contento con este hecho, amenazó la vida de la princesa, aunque el caballero guardián de la princesa, Luke Notos Greyrat, se interpuso en el avance de la bestia, consiguiendo vencerla, protegiendo así la vida de su ilustrísima Ariel Anemoy Asura. Este informe se hizo llegar de inmediato a los ministros del rey, para relatar el incidente sin precedentes, en el que un monstruo apareció en los jardines de palacio. La extrañeza del mismo fue tan llamativa que la información corrió como la pólvora por la corte y sus allegados, dando lugar a que todos en palacio hablaran sobre ello. No obstante, la existencia de la pequeña, que apareció al mismo tiempo que el monstruo, fue mantenida en secreto por decisión de los nobles de la facción de la segunda princesa, cuya meta era que sucediera al rey, que utilizaron el incidente para declarar lo siguiente. El hecho de que apareciera un jabalí verdugo, en el preciso momento en el que la princesa se encontraba visitando el jardín de lirios, en el interior del mismísimo Palacio de Plata, solo puede significar que se trataba de un ataque contra la segunda princesa, por parte de alguna de las otras facciones. Y la única persona capaz de realizar semejante acto es Lord August, oficial al mando de la defensa del Palacio Real, y que además es bien conocido como el líder de la facción del primer príncipe. Por lo que, sin duda, no solo fue Lord August el que permitió la ocurrencia, sino que además la facción del primer príncipe se atrevió a atentar contra la vida de la princesa. Pero contrario a sus expectativas, sus forzadas y aceleradas acusaciones, que no poseían suficiente sustento una vez se investigó el caso, causaron que la facción de la princesa recibiera críticas y fuera arrinconada, llevándola a su futuro colapso. Tras el incidente, dejaron reposar a Sylphie en el palacio hasta que se recuperase, principalmente porque, literalmente, fue la persona que, caída del cielo, salvó la vida de la princesa. Aunque varios de los que conocían su existencia tildaban el trato recibido de excesivo, por considerarla un posible peligro. No solo apareció de la nada, sino que además fue capaz de acabar con un jabalí verdugo de un único ataque. Por si fuera poco, el hechizo utilizado fue conjurado en silencio, algo de lo que solo los más reconocidos magos de la Universidad de Magia dicen ser capaces de conseguir. Por lo tanto, creo oportuno considerarla como un individuo peligroso al que hay que investigar concienzudamente. Como dejaron claro esas palabras, nadie ponía en duda la habilidad de la pequeña, pero viendo su misteriosa aparición, decidieron ocultarla del resto de nobles de palacio, atenderla cordialmente hasta que sanara, y finalmente interrogarla sobre lo sucedido. Llegaron incluso a preguntarse si no hubiera sido mejor acabar con su vida mientras se encontraba inconsciente, pero la princesa, conocedora del trato al que querían someter a su salvadora, puso el grito en el cielo. ¿Acaso importa quién sea o qué sea capaz de hacer? Sigue siendo la persona a la que le debo mi vida, por lo que no permitiré actos que puedan ensuciar mi honor, impidiéndome tratarla con el debido respeto. Luke, el caballero guardián de la princesa, acompañó las palabras de esta. Creo que lo mejor es tratarla como hasta ahora. Porque pensándolo detenidamente, si hubiera sido mandada para atentar contra la vida de la princesa, habría dejado que el monstruo terminara el trabajo.
Para los nobles de la facción de la princesa, estaba claro que la pequeña Sylphiette había salvado la vida de la princesa y de Luke. Aunque lo que no sabían es que si Sylphie hubiera sido un hombre, Luke jamás se habría posicionado a favor de tratarla con respeto. Y aunque sus gustos personales optaban por curvas mucho más pronunciadas que las de la niña, su rostro era tan bello que era suficiente para ganarse a ese pequeño Don Juan. Si así lo considera, princesa. Y el argumento de Luke tiene bastante peso. Es mejor optar por otras rutas, podría sernos beneficioso. Consiguieron convencer a los nobles de su facción, y acordaron que la interrogarían, y aunque llegaran a la conclusión de que había sido contratada por otras facciones, la dejarían con vida. Punto de vista de Sylphie. Tuve una sensación extraña. Pensé que había despertado de un largo sueño, pero en realidad todavía estaba durmiendo, ya que la cama en la que me encontraba tumbada era un lujo que solo podría imaginar, y a mi alrededor había varias personas vestidas con ropas lujosas que me observaban, en una habitación llena de decoraciones preciosas sacadas de cuentos de hadas. ¿Cómo he podido inventarme una habitación tan lujosa? Jamás he visto la mitad de decoraciones y ropajes que tengo delante. Hola, buenos días. Uno de los extraños observadores me habló. Se trataba de un joven algo mayor que yo, vestido como un caballero. Pero lo que me llamó la atención y que me hizo querer responderle fue que tenía cierto aire a Rudeus, pero cuando por fin desperté, pude ver que no era él. Me llamo Luke Notos Greirat. ¿Y tú cómo te llamas? Por alguna razón no pude corresponder su sonrisa amena. Mi cuerpo se negaba a confiar en nadie que no fueran mis padres o Rudeus, por lo que me hice una bola en la cama, intentando protegerme con las sábanas. No puedo confiarme, seguro que quiere reírse de mí o molestarme, todos hacen lo mismo. Tiene la misma edad que los abusones de la aldea. Oh. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienes miedo? El chico rápidamente perdió su sonrisa y se puso algo más serio al ver mi rechazo. El resto de nobles que rodeaban la cama se echaron a reír. Ja ja ja. Parece que esa pequeña no es de las que se dejan engatusar por pequeños ligones como tú, Luke. Te dejamos iniciar la conversación porque dijiste que no había mujer que se te pudiese resistir, pero visto lo visto. Todavía es pronto para dejarte algo tan serio como esto, dejémonos de tonterías. Las voces iban dirigidas contra el joven que tendría algunos años más que Sylphie, pero el chico pareció no darse por vencido. Yo por mi parte todavía no estaba segura de lo que estaba pasando, así que me mantenía alerta y en silencio. Por favor, se los pido, déjenme intentarlo una vez más. Esta vez lo conseguiré. Sus palabras se me hicieron casi orgullosas pensándolo más tarde, pero en este momento no supe bien qué estaba ocurriendo. Siento mucho haberte asustado de esa forma, tan solo quería expresarte mi gratitud por lo que hiciste en los jardines. Agradezco muchísimo que una chica con un cabello blanco nieve, tan precioso como el tuyo, salvara mi vida. ¿Cabello blanco, nieve? ¿Qué quiere decir este chico? Es más, ¿quién es? Todavía perdida por la confusión, sus palabras consiguieron hacerme volver en mí y observar más detenidamente mis alrededores, hasta que pude ver concretamente mi reflejo en un espejo del tocador. ¿Cómo puede haber algo tan caro como un espejo en este sitio? Eso puede valer incluso más del jornal de mi padre acumulado durante varios años. No era la primera vez que me veía en un espejo, debido a que varios comerciantes pasaban por la aldea alguna vez cada año trayendo artículos lujosos en sus viajes. Pero, aún así, tardé varios segundos en comprender que era yo la que me veía reflejada. El motivo de esta confusión era que la chiquilla de 10 años recostada en la cama, aunque se parecía a lo que recordaba de su reflejo, incluyendo sus ojos y el movimiento acompasado de sus manos, poseía un pelo completamente blanco. Blanco. Ajeno a mi confusión, el tal Luke siguió hablándome con un tono afectivo y meloso usando palabras muy peculiares que desconocía. Blanco cual primera nevada de finales de otoño trayendo el solsticio de invierno. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha querido decir?
pero mi pelo debería ser verde. ¿Por qué no lo es? Yo misma he visto los pelos que se enredan en el cepillo cuando lo paso por él. ¿Por qué se ha vuelto blanco? Aunque la confusión debía ser evidente en mis ojos y pensamientos, había algo que aún en mi estado pude tener seguro: era feliz de que ese odioso pelo verde ya no estuviera ahí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo ha podido pasarle esto a mi pelo? ¿Es normal? Pero, ¿qué hago aquí? Lo último que recuerdo fue esa luz brillante, y entonces el cielo. ¿Cómo acabé en este sitio? Tras ese evento, vino el interrogatorio. Los nobles alrededor de su cama comenzaron a hacerle preguntas, después de que Luke, que no obtuvo respuesta, fuera apartado de la situación, incapaz de comprender cómo había podido fallar, después de usar las técnicas que tan buenos resultados le habían dado hasta ahora. ¿De dónde vienes? ¿Para quién trabajas? ¿Quién te enseñó magia? Sylvie no comprendía la situación, pero las caras de los que le rodeaban la tenían asustada, por lo que decidió responder honestamente. Soy de la provincia de Fedora, y mi padre es un cazador de la aldea Bane. No trabajo para nadie, pero ayudo al médico de la aldea. Y mi amigo Rudy me enseñó magia. Lo único que sé es que vi una luz, y aparecí en los cielos. Cuando conseguí llegar a tierra, vi un monstruo y lo ataqué para salvar mi vida. No esperaba conseguirlo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? Los nobles que me observaban no parecían creerme. Pero es normal, una simple aldeana que sabe magia, que aparece en el cielo y que acaba con un monstruo. Los nobles, por su parte, lo que creían era que una maga ambulante había generado el problema del monstruo para ganarse el favor de la princesa. Porque básicamente, no había motivo alguno que sustentara o le diera validez al relato de Sylvie. Hasta que uno de los nobles añadió unas palabras hablando entre ellos a espaldas de la pequeña. Ahora que lo pienso, algo que ha dicho me ha resultado familiar. Si mal no recuerdo, una rama de los Bóreas ha contratado a un joven tutor para una de sus hijas, que por lo visto es capaz de conjurar en silencio. Creo que ese joven también es de Fedora. Por lo visto, es un mago prodigioso que se convirtió en un santo del agua con apenas 5 años. ¿Podría ser ella esa tal prodigio? Los rumores que había escuchado el noble de Asura eran sobre Rudeus, pero la información había sido controlada fuertemente por Sauros para evitar que se extendiese. De ahí que surgiera la confusión sobre el joven al que hacen referencia. Aún así, durante la celebración del 10º cumpleaños de su nieta y gracias al alcohol, llegó a hablar sobre él, lo que permitió que algunos rumores se extendieran, cosas como que el propio Sauros dijo textualmente que lo consideraba parte de su familia. En los rumores se comentaba algo sobre un mago prodigioso, que había bloqueado un intento de secuestro, por parte de uno de los ministros del rey. Que además había conseguido ganarse la confianza de Ghislaine, la reina del filo, conseguido domar a la violenta hija de Philip Boreas Greyrat, y que al parecer, tiene el estúpido pasatiempo de hacer esculturas. Para muchos nobles, no era más que un rumor sin fundamento, por lo que no le dieron la menor importancia. Pero al ver a Sylvie capaz de conjurar en silencio al igual que el joven del que habían oído hablar, el rumor empezó a ser tomado en consideración. ¿La historia no es sobre un chico? No está claro, y creo que lo importante es que no sería tan extraño que un mago tan famoso como ese estuviera en Ars, ¿no les parece? Los nobles eran incapaces de comprender del todo la situación, por lo que intentaron hacerle preguntas a Sylvie al respecto, intentando averiguar su relación con esos rumores. ¿Es posible que tu verdadero nombre sea Rudeus, pequeña? No lo es. Me llamo Sylphiet. Perdón. Rudeus es la persona que me enseñó magia. La joven, usando un vocabulario algo infantil, aunque suficientemente cortés, empezó a hablar sobre Rudeus Greyrat y sobre cómo éste le había enseñado magia, al igual que otros detalles referentes a su increíble sabiduría. Las palabras de la joven dejaron sorprendidos a los nobles, que se pusieron a cuchichear entre ellos ajenos a la pequeña.
Si lo que dice es cierto, ese prodigio existe de verdad. Y hasta dejó un aprendiz en su aldea antes de convertirse en tutor de los Bóreas. Hablamos de un aprendiz capaz de conjurar en silencio. Algo inaudito. Por lo que dice, parece que hay algo de cierto en los rumores, y como además Sauros ha estado controlando la información, es posible que si el prodigio es en verdad un niño o una niña todavía esté abierto a debate, y más teniendo en cuenta que ha quedado demostrado que esta pequeña conjura en silencio. Con lo poco comunes que son los magos capaces de utilizar esa técnica tan avanzada, aunque la pequeña resulte no ser el prodigio en cuestión, es más que probable que sea su discípulo, como dijo antes, por lo que estaría claro que no es ese tal Rudeus Greirat. Todos los nobles de la sala se quedaron extrañados al recapacitar sobre el hecho de que el nombre del genio era Rudeus Greirat. ¿Cómo que se apellida Greirat? ¿Por qué ese niño tiene el apellido de una de las 4 casas más influyentes de Asura? Aunque lo cierto es que no es extraño encontrarse a personas apellidadas Greirat en Asura, debido a que es de todos bien conocido el gusto por las mujeres de tanto hombres y mujeres de esa casa. Por esto mismo, no es raro encontrar historias de una hija de una casa menor, o de una criada convirtiéndose en concubinas, o amantes de tan peculiarmente famosa familia. Esto lleva a que haya varios casos de plebeyos que acaban heredando ese apellido. Es bueno recordar que la familia Greirat está dividida en 4 casas de costumbres dispares, y que son consideradas los nobles encargados de la protección del reino de Asura. Estas casas heredan los nombres de los 4 puntos cardinales: Notos, Bóreas, Euros y Céfiros. Hay muchos Greirat mestizos en Asura, pero la cosa cambia si se trata de un prodigio en algún campo. Seguramente haya estado moviendo los hilos para ser aceptado en una de las casas principales, no me cabe duda. Teniendo en cuenta que empezó acercándose a los Bóreas, no me extrañaría que fuera un bastardo del propio Sauros. Además, es posible que su meta fuera casarlo con esa violenta nieta suya, para intentar enlazarlo con la familia principal. Creo que es necesario que examinemos este tema en más detalle. Si ese tal Rudeus decide aliarse con cualquiera de las familias Greirat que no sean los Notos, haremos lo posible para impedírselo. Aunque si decide aliarse con los Notos, podría sernos de ayuda. Los nobles de Asura son famosos principalmente por sus intrigas y luchas por el poder, y en este caso, llevó a que se olvidaran de averiguar la identidad de la pequeña, que tan misteriosamente había llegado a palacio, y que había salvado a la segunda princesa al trono. Lo único a lo que habían llegado es que su identidad es trivial para ellos, y nada al lado de las posibles consecuencias de permitir que un portento se aliara con una facción enemiga. Una semana más tarde, llegaron noticias a Ars, la capital del reino de Asura, sobre la desaparición de la provincia de Fedora. El informe llegó bastante rápido, principalmente gracias a un caballero del reino, que por fortuna, se encontraba a escasos kilómetros del rango de acción de la catástrofe mágica. El caballero consiguió informar a Palacio de lo ocurrido, y varias palomas mensajeras fueron enviadas a distintas facciones para extender la noticia. El rey por su parte organizó un comité de investigación para esclarecer los hechos, formado por los magos más virtuosos del reino. No obstante, la investigación había comenzado pocos días atrás, cuando numerosas personas y monstruos fueron apareciendo por todo el reino de forma misteriosa. Y aunque no se conocían los motivos de estos acontecimientos, una vez fueron informados de la desaparición de Fedora, quedó claro que la catástrofe mágica había resultado en una teletransportación masiva y de gran alcance, que había afectado a los residentes de esa provincia, monstruos incluidos. Esta noticia se expandió como la pólvora por toda la capital de la noche a la mañana, y llegó a oídos incluso de Silfi, que se encontraba retenida, aunque tratada cordialmente, por los nobles del palacio. Mamá. Papá. ¿Han desaparecido? ¿Todos han desaparecido? ¿Cómo? ¿Por qué? La pequeña fue incapaz de aceptar ni comprender lo ocurrido, por lo que no supo reaccionar correctamente, si es que había alguna forma correcta de reaccionar a semejante noticia. Los nobles que apoyaban a la segunda princesa tampoco sabían bien qué hacer con la niña,
y lo único que había sido esclarecido era que ella también fue víctima de la catástrofe, la misma causa para la aparición del monstruo en el Jardín de los Lirios. Por todo esto, se había casi desestimado por completo que se tratara de una espía, y comenzaba a ser más que posible que fuera, como dijo, hija de un simple cazador. Para ellos, un cazador era lo bajo de lo más bajo entre plebeyos, un trabajador sin ninguna habilidad concreta que solo servía para custodiar una aldea de ataques de monstruos, cercanos a los bordes, pero cuya habilidad no llegaba ni siquiera a la de un caballero o militar. Ahora el problema es que tenían una niña pequeña cuya casa había desaparecido y a la que le debían la vida de la princesa. Vaya, vaya. Tenemos un pequeño problema entre manos. El palacio no puede aceptar a gente de una clase social inferior, y tampoco tiene una casa a la que podamos mandarla de vuelta. Tendrá algún conocido o pariente que pueda recibir la custodia. Pero había otras palabras que no se atrevían a pronunciar delante de cualquiera. Un mago capaz de conjurar en silencio es un bien valioso, hay muchas formas de aprovechar ese potencial. Por no hablar de que es una oreja puntiaguda con el pelo blanco, es muy poco común, quizás no sea de ayuda para estrechar lazos con los elfos. Comunicándose en silencio, el grupo de nobles se sonrieron entre ellos habiendo llegado a un consenso mutuo. Hasta que la segunda princesa dijo unas inesperadas palabras que complicaron sus planes para la pequeña. Debido a que la familia de Silfiet ha desaparecido, creo que lo menos que puedo hacer para alguien que me ha salvado la vida es darle comida y cobijo. Silfiet, ¿te gustaría ser mi amiga? La princesa se había encariñado enormemente con Silfi, pero el gesto en cuestión no se debía únicamente a que la pequeña caída del cielo le hubiera salvado, sino que la princesa siempre ayudaba a sus allegados desinteresadamente como parte de su carácter. El problema para el resto de presentes con esta decisión era que el nivel en cuanto a modales y etiqueta de Silfiet eran insuficientes para ser acompañante de la princesa. Por así decirlo, su actitud y forma de expresarse eran un tanto descortés con un miembro de la realeza y esto podía generar acritud entre el resto de integrantes de la misma. No obstante, esto no significaba que los modales de la pequeña fueran burdos o mal logrados, ya que, de haber tratado con otros nobles menores o incluso de cierta clase, habría estado en el límite de lo permisible. El problema era que para tratar con realeza, nunca existe límite permisible. Para ponerlo en perspectiva, la actitud formal y cordial de la niña entraba dentro de lo que la princesa consideraba actitud amistosa e informal. Pero, Oyó-sama, debemos mantener en secreto la identidad de la joven para el resto de palacio. Comprendo. En ese caso, y para mantener a mi amiga Silfiet cerca podría ser mi escolta, por ejemplo. Silfiet, me gustaría guarecerte en palacio y hacerte compañía, pero es posible que haya voces discordantes. Para solventar este problema, ¿me concederías el honor de entrar a formar parte de mi guardia real? Ya que actualmente, el único integrante es Luke, mi caballero guardián, y el puesto de mi archimago guardián ha quedado disponible. Pero, no poseo suficiente habilidad para ocupar ese puesto. Decir que no posees habilidad. Juju. Eres muy modesta. Como era de esperar, hubo oposición por parte de los nobles que querían que la princesa heredara el trono de Asura en un futuro. Aunque haya quedado demostrada su habilidad, aunque además sea una de las pocas magas que conjura en silencio, aunque haya salvado a la princesa. La pequeña no posee relación con la nobleza. Y por si fuera poco, por arte de magia ha desaparecido la única forma de corroborar su versión de la historia. La chica dijo ser hija de un cazador, pero nunca mostró ninguna prueba. Y lo más extraño, es que viviendo en una aldea agraria es raro que haya obtenido esos modales. Es difícil constatar la veracidad de sus palabras. Pero la oposición no tuvo base y fue mera formalidad por parte de los apoyos. La pequeña era demasiado valiosa y útil, por lo que no tenían problema en aceptar que se convirtiera en la nueva mascota de la princesa. Aunque toda protesta fue eliminada por la princesa. Silfi es la persona a la que le debo mi vida, además de ser de ahora en adelante amiga mía.
¿Qué debe importarme que sea o no plebeya? No permitiré que nadie se atreva a menospreciarla por tan mínimo detalle. Luke, que se encontraba presente, solo pudo ver estas palabras como un problema. Parte de las obligaciones del caballero guardián de la princesa son evitar que insectos y parásitos se acerquen demasiado a la princesa para sus fines. Puede que todavía no sea seguro si Sylphie sea o no un parásito para la princesa, pero no puedo arriesgar su bienestar. La vida de Luke también había sido salvada gracias a Sylphie, y era algo que se lo había agradecido anteriormente, pero su gratitud no fue por salvarle la vida únicamente, sino por salvarle en concreto a él y a la princesa. Me alegro de que ese despreciable de Derrick haya encontrado su final. Nunca pude soportarlo cerca de la princesa. Lo cierto es que Luke nunca tuvo una buena opinión del archimago guardián Derrick, pero únicamente se valió de esos prejuicios para forjar una mala opinión de él. Aunque debo de reconsiderar su actitud, después de todo, de no ser porque protegió a la princesa, ésta habría muerto. Aunque de no ser por Sylphie, también. Si al menos hubiera tenido mi espada cerca, no digo que hubiera podido vencer al monstruo, pero al menos habría podido conseguirle tiempo para escapar. El Jardín de los Lirios tiene una estricta norma que impide a cualquiera que lo visite portar armas, y por ello, Luke no pudo defenderse mínimamente del monstruo por la falta de su espada. La llegada de Sylphie y su heroicidad en esa situación fueron lo que consiguió que tuviera una buena impresión de la niña. Pero por mucho que le deba la vida, la grandiosa posición de archimago guardián de la princesa ha estado cubierta durante generaciones por la alta nobleza. Permitir que una campesina lo ocupe es un duro golpe para los miembros del palacio. No me cabe duda de que los jóvenes nobles que esperaban ocupar ese puesto no se mantendrán callados por la noticia. Princesa, acataré su decisión. Pero por mucho que Luke no aprobara la decisión de la princesa, jamás se atrevería a oponerse a su decisión, aunque se guardó su opinión personal al respecto. El resto de nobles en la sala no sabían bien cómo tomarse la iniciativa de la princesa. Dejando a un lado que nos parezca bien, por mucho que la princesa vea en buena estima a Sylphie no quiere decir que el sentimiento sea mutuo, podría haber complicaciones. Por si fuera poco, por mucho que sea una víctima de la catástrofe, sigue siendo hija de un cazador. El resto de facciones seguro que atacarán con este tema, podría llevar a minar la autoridad de la princesa en palacio. Por ejemplo, podrían aprovechar el hecho de que no es noble para alejarla de la princesa, o directamente podrían intentar atacarla. Aunque bueno, claramente no es una simple aldeana indefensa. No solo es capaz de defenderse por sí misma, sino que además, aunque todavía le falte práctica, posee conocimientos y apreciación de la etiqueta de palacio. Lo cual todavía me parece increíblemente extraño. ¿Puedo preguntarte una cosa, Sylphiet? ¿Podrías decirnos dónde aprendiste modales? Esto fue en mi aldea, señor. Una amable conocida aceptó instruirme en modales y etiqueta en palacio. ¿Una conocida? Sí, Lilia San. Lilia. En cuanto el nombre apareció en la conversación, la actitud de Ariel cambió, iluminándose la cara. ¿Lilia? Actitud formal, seria, pero atenta. Sí. No hay duda. Debe ser la criada que me protegió con su vida de un asesino, cuando era niña. Jamás podré olvidar cuánto le debo. Cuando se confirmó la posibilidad de que la persona de la que ambas hablaban era la misma, los rostros de los nobles se contrajeron aún más. Una de las sirvientas guardianas que trabajaban en el palacio de la concubina, que acabó incapaz de continuar trabajando allí, debido a las heridas que obtuvo de proteger a la princesa. Pero que también fue despedida. Hecho, que solo de palabra y en compañía selecta, era referido como deshacerse del estorbo, por conocer detalles importantes sobre personas y acciones ocurridas en este palacio. Lo último que se supo de ella fue que consiguió escapar a la provincia de Fedora. Lilia San, se encontraba trabajando para el padre de Rudy, una persona llamada Paul. Paul. ¿Padre de Rudeus? Paul Greyrat. Y otra persona familiar apareció en la conversación.
Solo hay un Paul Greirat que estaría en medio de ninguna parte. Paul Notos Greirat. ¿Cómo olvidar a ese bribonzuelo de los Notos? Si mal no recuerdo, se rumoreaba que sentía un tremendo odio por el actual cabeza de la familia Notos. Una criada que trabajó en el palacio de la concubina. Trabajando para el fugado hijo de una familia de clase alta. Con un niño portentoso capaz de conjurar en silencio. Enseñándole modales a la discípula de ese mismo portento. Son demasiadas casualidades juntas para que sean fruto del azar. Los nobles, acostumbrados a los entramados perpetrados por otros nobles, no podían seguir viéndolo como simple casualidad. Para ellos, era un plan para reincorporar al pequeño como cabeza de una de las familias Greirat. Pero debido a que la provincia de Fedora había desaparecido, era imposible investigar más esos hechos, por lo que descubrir la verdad sería imposible o al menos, muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Los nobles estaban preocupados puesto que Ariel rara vez exigía cosas sin consultarles. No suele ser egoísta, además que es cierto que el puesto para mago guardián está libre. Es cierto que no es una noble, pero su habilidad como mago está más que demostrada. Necesitará que se le termine de enseñar etiqueta y modales, pero tiene una base aceptable. El motivo de tantas dudas era que la facción de la princesa tenía el apoyo de una de las familias Greirat, los Notos siempre la apoyarían. Para prueba de ello, Luke Notos Greirat había sido galardonado, simbólicamente claro está, como caballero guardián de la princesa. Ariel está aliada con los Notos, pero Paul Greirat, antiguo Notos, discutió con su padre y abandonó la familia. Si tuviera rencillas con su antigua familia, es posible que acabe ganándose la enemistad de Ariel. ¿Acaso la pequeña no sabía que Paul podía ser enemigo de los Notos y por eso dijo el nombre de Paul sin preocupación? ¿O fue para ganarse nuestra confianza? Porque si quisiera ganar el favor de la princesa Ariel, lo mejor hubiera sido que no mencionara ese nombre. Es demasiado pequeña, quizás o no lo comprende, o directamente no lo sabe. ¿O acaso está intentando hacernos saber que Paul Greirat y su nueva familia no son un enemigo? Porque si esto fuera realmente cierto. ¿Quién es la mente maestra que mueve los hilos de esta pequeña? Sea como fuera, es evidente que los Notos poseen varios enemigos, por lo que será mejor andarse con pies de plomo. Todos los Greirat hacen y dicen cosas que siempre les ganan más enemigos de los necesarios. Y justo en ese momento, recordaron un detalle significativo. Hay un Greirat relacionado con ellos que también posee malas relaciones con Filemón. Sauros. El mismo Sauros que aprovecha cada oportunidad para decir que Filemón nunca debería haberse convertido en el nuevo cabeza de los Notos, sino que Paul debería haber heredado esa posición. Pero Sauros no es de los que entran en juegos de la corte, y mucho menos metería a una joven como esta en luchas por el poder. Puede que Sauros no. Pero hay otra persona que encaja con esa descripción. Philippe Boreas Greirat. Él sí que sería capaz. No me extrañaría que quisiera hundir a la facción de la princesa solo para hacerle daño a los Notos. Y alguien como él, sí que manejaría a su propia hija si fuera necesario. Pero Sauros, Philippe y ese tal Rudeus se encuentran en paradero desconocido debido a la catástrofe. Y en el hipotético caso de que ellos causaran el incidente, es posible que su primera acción fuera introducir a esta niña en palacio. Si consideramos además que Sauros no sabe nada sobre lo de la niña, siendo Philippe el que orquestó la actual situación con la intención, ¿con qué intención? ¿Perjudicar a James? ¿Cómo? La única opción posible sería apoyar a la princesa, y que cuando ésta ascienda al trono, convierta a Philippe en el nuevo líder de los Boreas Greirat, a cambio de su apoyo. Si de verdad fuera así, esta chica, Sylphie, habría sido enviada para ayudarnos. Puede ser, pero queda demostrado que Philippe es el que maneja los hilos,
ya sea que cuente con la ayuda de Sauros, o sin esta. Los nobles finalmente llegaron a una conclusión, aunque sea sin fundamento alguno. Y entonces, en ese mismo círculo y llegados a este punto, uno de ellos tuvo una extraña idea. Ya sé. ¿Por qué no desestabilizamos sus planes haciendo parecer que la niña es en realidad el prodigioso mago Rudeus en persona? La base para esta idea aparentemente absurda es que Rudeus debería estar de parte de Sauros y Philip, o al menos trabajar para ellos. Si los rumores son ciertos, su habilidad es increíble, y siendo ese el caso, el grupo de Philip no puede permitirse darle demasiada visibilidad para conseguir que su relevancia explote, cuando se destape todo este asunto. Esperarán a que llegue el momento de hacer entrar en escena a ese tal Rudeus, haciendo público que es un descendiente directo de los Notos Greirat. Si se aliara con el primer príncipe, es posible que desestabilice el tablero, dándole una familia poderosa más dándole su apoyo. Si asumimos que Sylphie es alguien que nos han enviado para ayudarnos. Porque podría no ser el caso, y resultar que ese tal Rudeus se va a posicionar de parte del primer príncipe, por lo que si hacemos que esta niña se haga pasar por Rudeus, les haremos más difícil aliarse con otras facciones a menos que se rebelen. La idea hizo que el resto de presentes se mostraran dudosos. ¿En ese caso no nos expondrían a nosotros de inmediato? Para evitar esa situación, lo que debemos hacer es manejar la información desde las sombras y ocultar a la niña todo lo posible, haciéndola pasarse por hombre y preparados para evitar responder a cualquier pregunta comprometida. ¿Y si de verdad fuera una espía que nos han enviado para investigar nuestros movimientos? ¿Cómo diablos van a mandarnos tan descaradamente a un portentoso mago que conjura en silencio? Por eso mismo, porque su intención es que veamos con buenos ojos su incorporación a nuestras filas. Sea como fuere, controlar la información y esparcir rumores que los hagan salir de su escondite debería ser sencillo. Uno a uno, todos los nobles de la facción fueron llegando a un consenso a seguir y a aceptar el plan basado en suposiciones, como lo correcto en esta situación. Así es. Y, si de verdad fuera una espía, solo necesitamos controlar y manipular la información que recibe para desestabilizar al bando enemigo. Y si no lo fuera, y no hubiera relación con los Bóreas, habríamos obtenido un poderoso archimago guardián para la princesa sin tener siquiera que buscarlo. Y si más tarde vienen a pedir nuestro favor, podemos aparentar que estamos de su parte o no según la situación, en función de si necesitamos o no su ayuda para llevar a la princesa al trono. Y por si fuera poco, tiene aproximadamente la misma altura que la princesa, por lo que podemos utilizarla como una posible doble. Creo recordar que tenemos un objeto mágico para esos fines. Sí, y como en su día a día actuaría como un hombre que abandona el palacio a diario, nadie sospecharía que en realidad es la princesa disfrazada de él, saliendo a tener reuniones con otros nobles. He de decir que su idea es brillante, Lord Risten. Y así fue como nació Fitz, el archimago guardián de la segunda princesa de Azura, un misterioso joven portento de la magia capaz de conjurar en silencio. Con su rostro siempre oculto tras unas gafas de sol, nadie se atrevería a pensar jamás que se trata en realidad de una joven. Y el nombre de Fitz tiene un toque similar al nombre de Fedora, suficiente para mandar un mensaje a los Bóreas. Sumado al detalle de portento para la magia haciendo referencia al joven que protegen. No obstante, nadie debe conocer al muchacho en palacio, ni siquiera su origen, que hable cuanto menos sea posible y que haga lo imposible por ocultar su verdadero sexo. Sylphie, sin tener opción a negarse en ningún momento, dio a luz a semejante chico. El motivo de su participación fue que se le dejaría, a cambio, investigar la catástrofe mágica y reunir información sobre los desaparecidos bajo la atenta mirada de los nobles. Sumado a que no tenía un lugar al que regresar, se podría decir que fue convencida en convertirse en Fitz, y de paso, en un peón más para las luchas por el poder en Azura. Y así fue como Sylphie se convirtió en el archimago guardián de Ariel. Por otro lado, y ajeno a esta historia, hay algo que Sylphie nunca pudo comprender. ¿Cómo su pelo pudo volverse blanco?
Lo que ella no sabía era que se debía a la propia naturaleza de la teletransportación, sumada al gasto excesivo de todo su poder mágico en una situación de riesgo, en un constante estado de pánico desde el comienzo hasta el final de la caída. La suma de estos factores le causaron un enorme estrés que llevó a que el pigmento de su pelo desapareciera. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.